Bienvenidos a la clase Operaciones con límites. Para empezar esta clase vamos a empezar revisando algunos conocimientos previos que debemos tomar en cuenta antes de realizar las operaciones con límites. Nosotros lo que debemos recordar es lo siguiente. Límite expresa la tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximen a un cierto valor. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde el valor en x es a. Vemos aquí el punto en donde está la aproximación y vemos el valor de L en el eje de las Y. Entonces aquí tenemos otro ejemplo y acá nosotros tenemos algunas de las principales fórmulas que vamos a utilizar para resolver los límites. Entonces recordemos que los límites no son iguales a las funciones. Entonces vamos a proceder a revisar el concepto de operaciones con límites. Entonces tenemos lo siguiente. Operaciones con límites. Operaciones con los límites de dos funciones f de x y g de x que estén definidas sobre el mismo intervalo en los números reales. Entonces en la parte de acá nosotros vemos las diferentes propiedades. Vamos a utilizar la propiedad para la suma, vamos a utilizar la propiedad para la resta, vamos a utilizar la propiedad para el producto, vamos a revisar también la propiedad para el cociente. Entonces vamos a revisar cada una de las propiedades y vamos también a realizar los respectivos ejemplos para que se llegue a una mejor comprensión. Entonces aquí podemos ver una de las propiedades de los límites en donde el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Entonces esta es la propiedad de la suma y así vamos a ir revisando cada una de las propiedades que se plantean a continuación en los ejemplos de los ejercicios de límites. Entonces vamos a proceder al ejercicio número 1. Tenemos lo siguiente. El primer caso que nosotros tenemos de límites es la sustitución directa. ¿A qué se refiere con sustitución directa? Sustitución directa se refiere a que voy a reemplazar directamente el valor de la x en el ejercicio planteado. Entonces tenemos lo siguiente. El límite de x cuando tiende a un tercio, de 4x más 3 sobre 3x más 1. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar, en vez de x voy a escribir un tercio. Entonces tenemos aquí 4 por un tercio más 3 sobre 3 por un tercio más 1. Entonces realizamos la multiplicación y obtenemos 4 tercios más 3 sobre 3 más 1. Entonces realizamos esta suma y obtenemos que 13 sobre 3 sobre 2. Entonces tenemos aquí la primera parte. Entonces seguimos resolviendo, multiplicamos extremos por extremos, medios por medios y hallamos que la respuesta es 13 sobre 6, es decir, 13 sextos. Entonces ese es el primer ejercicio, pasamos al ejercicio número 2. Como estamos hablando de sustitución directa, vamos a reemplazar, aquí se nos pide el límite cuando x tiende a 4 y vamos a reemplazar directamente en el valor del x. Tenemos el ejercicio x cuadrado más 4 sobre x más 4. Entonces en vez de escribir x, escribimos el 4, 4 elevado al cuadrado más 4 sobre 4 más 4. Realizamos la operación y hallamos que 4 al cuadrado, 16 más 4, 4 más 4, 8. 20 sobre 8, aquí nosotros podemos simplificar la mitad 10, la mitad 4. También podemos volver a simplificar la mitad 5 y la mitad 2. Es decir, que el resultado en este ejercicio es 5 medios. Este tipo de ejercicios se les conoce como sustitución directa. Pasamos al siguiente caso y tenemos la suma de límites. Entonces aquí en la suma de límites tenemos la siguiente propiedad. El límite cuando x tiende a c de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a c de f de x más el límite cuando x tiende a c de g de x. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo. El límite de x, el límite cuando x tiende a 4 de 3x al cuadrado más x. Aplicamos la propiedad de límites y hallamos que el límite cuando x tiende a 4 de 3x al cuadrado más el límite de x cuando x tiende a 4. Entonces tenemos aquí. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar la x
por el valor que se nos está dando. Entonces la x vale 4, reemplazo 3 por 4 elevado al cuadrado más 4. Entonces obtengo que 3 por 16 más 4, esto me da como resultado 52 para la suma de límites. Pasamos al siguiente ejercicio y en el siguiente ejercicio tenemos una resta. Entonces tenemos lo siguiente: la definición o la fórmula límite de f de x menos g de x cuando x tiende a c. Entonces tenemos lo siguiente: el límite de f de x cuando x tiende a c menos el límite de g de x cuando x tiende a c. Entonces el ejercicio que nos dan como ejemplo nos dice lo siguiente: el límite de 8x al cubo menos 2x cuando x tiende a 1. Entonces vamos a aplicar la propiedad. Tenemos lo siguiente: el límite de 8x al cubo cuando x tiende a 1 menos el límite de 2x cuando x tiende a 1. Como les dije anteriormente, reemplazamos el valor de la x, en este caso 1, en el ejercicio y obtenemos 8 por 1 elevado al cubo menos 2 por 1. Realizamos las operaciones y hallamos que el valor de este límite para este ejercicio es igual a 6. Continuamos con las propiedades. Tenemos la resta, pasamos al producto de límites. Entonces en el producto de límites, como todo ejercicio, empezamos primero con la definición. Entonces en este ejercicio se nos pide el límite de f de x por g de x cuando x tiende a c. Entonces vamos a aplicar la propiedad y el resultado nos da el límite de f de x cuando x tiende a c por el límite de g de x cuando x tiende a c. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos el límite de menos 3x al cubo por x al cuadrado cuando x tiende a menos 1. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad y tenemos que el límite de menos 3x al cubo cuando x tiende a menos 1 por el límite de x al cuadrado cuando x tiende a menos 1. Una vez que nosotros hemos aplicado la propiedad, vamos a reemplazar el valor de x. Entonces tenemos lo siguiente: menos 3 por menos 1 elevado al cubo por menos 1 al cuadrado. Esto es igual a menos 3 por menos 1 por 1. Realizamos la multiplicación y hallamos que el valor del límite para el producto de los límites es igual a 3. Así tenemos este ejercicio de producto de límites. Continuamos con el siguiente ejemplo. En donde nosotros vamos a revisar un poquito de lo que es el cociente de límites. Entonces en el cociente de límites tenemos lo siguiente. Empezamos como siempre en todo ejercicio con la respectiva definición. El límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a c. Entonces aplicamos la fórmula: el límite de f de x cuando x tiende a c sobre el límite de g de x cuando x tiende a c, aplicando la definición del cociente. Entonces vamos a proceder a realizar el ejercicio. El ejercicio, ¿qué es lo que me pide? El límite de x cubo más 7x sobre x cuadrado más 1 cuando x tiende a 2. Entonces vamos a aplicar la fórmula del cociente y tenemos lo siguiente: el límite de x cubo más 7x cuando x tiende a 2 sobre el límite de x cuadrado más 1 cuando x tiende a 2. Entonces lo que procedemos a realizar es reemplazar el valor de x en el ejercicio. Entonces tendríamos 2 al cubo más 7 por 2 sobre 2 al cuadrado más 1. Entonces nosotros realizamos la respectiva operación y hallamos que el valor del límite para este ejercicio es igual a 22 quintos. Y para finalizar con esta primera parte de las operaciones con límites, vamos a revisar un último ejercicio de la sustitución directa. Entonces vamos un poquito a recapitular nada más en cuanto a la sustitución directa. Entonces terminemos recapitulando. Recordemos que en la sustitución directa lo único que nosotros vamos a hacer es reemplazar el valor de x en el ejercicio. En este caso tenemos 4x más 3 sobre 3x más 1. En este caso le hemos puesto de color rojo para que se pueda diferenciar en donde se está realizando el respectivo reemplazo. Entonces reemplazamos, realizamos las operaciones y hallamos que el valor es igual a 13 sextos.
Algo importante de aquí es que nosotros debemos reemplazar correctamente, utilizar adecuadamente cada una de las propiedades de los límites y de esa forma llegaremos a la respuesta. Eso es todo en cuanto a la clase de operaciones con límites. Gracias.